darme esta linda oportunidad de estar con ustedes, hermanos, en esta ya tarde noche, disfrutando los cantos y todo lo que han celebrado en la asamblea allí en Barrio Lempira. He tenido la bendición de poder estar con hermanos allá de las salas que en España, donde se congrega el hermano doctor Carballosa en Vigo. Hace ya varios años tuve la oportunidad de estar por allá. También estuve con los hermanos que allá se llaman los hermanos libres, en la sala de los hermanos libres allá en León con el hermano David Robles. Y he tenido la bendición de estar en la sala de Progreso. He estado en Tela, en Barrio Lempira. La primera sala que visité fue la del centro, que valientemente Mario me invitó y ahí estuve. Y luego también he estado muchas veces en la sala de La Ceiba, en Barrio Independencia, con los ancianos, disfrutando tiempos de comunión, comidas y todo. Hoy, esta mañana, tuve la visita de 8 hermanos de Colombia, de las salas que ya se le llama local bíblico. Tuvimos la bendición de tenerlos con nosotros en el servicio. Luego salimos a pasar un tiempo de almuerzo juntos. Es una bendición que uno puede estrechar sus amistades, sus lazos de amor cristiano, espiritual, con hermanos de muchos países y naciones. Y tenemos un solo objetivo y propósito, que cuando nos juntamos es para glorificarlo y para alabar su glorioso y santo nombre. Esta tarde quisiera llevarles al libro de Tito, al capítulo 2. En el libro de Tito, en el capítulo 2, Pablo le escribe a Tito para que pueda enseñarle a cinco audiencias, y que las vamos a ver, las vamos a anotar en los primeros versículos. Y no pretendo desarrollar los puntos de las 5 audiencias que Tito le predica, sino que me voy a concentrar en una sola audiencia. Lo van a anotar en la lectura que vamos a leer. En Tito capítulo 2, verso 1 dice de esta siguiente manera, en esta porción. Pablo le dice a Tito, inspirado por el Espíritu Santo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Esa es la primera audiencia que Tito le tenía que recordar. Ya la segunda la vemos en el verso 2. Les habló, el versículo 3, primero a los ancianos, ahora las ancianas, versículo 3. Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. La tercera audiencia está en el verso 4, que es una responsabilidad que corresponde a las ancianas mayores, pero que tiene que ver a la respuesta que tienen que dar las jóvenes, las muchachas jóvenes. Dice que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esa es la tercera audiencia. La cuarta audiencia está en el verso 6. Exhorto asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y la quinta audiencia está en el verso 9. Exhorto a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hasta ahí voy a leer, hermanos. Vamos a orar. Padre, nos unimos en
a través de esta plataforma con mis hermanos para poder descansar en lo único que usted ha dejado en la tierra, con lo cual se puede alimentar y crecer un creyente, que es a través de la lectura, de la enseñanza, de la exposición, de la predicación, de ese alimento como lo expresaba David. David decía cuando se refería a la palabra de Dios, es como miel, es como la miel que destila del panal. Refiriéndose a su palabra, también David decía, es como un manjar, como un banquete, mi delicias, delicias a tu diestra. Y esta tarde, Señor, queremos pedirle que nuestro entendimiento sea fluido, obediente, retenedor, eh, para que en todo esta doctrina sea adornada y sea de impacto, Señor, con las personas que nosotros interactuamos. Somos responsables de resplandecer ante el mundo de una manera piadosa, de una manera que realmente ha habido transformación, ha habido un cambio, y como lo expresa claramente en Colosenses capítulo 1, versículo 12, Él nos trasladó de las tinieblas a la luz y nos trasladó al reino de su amado Cristo, en quien tenemos redención, en quien tenemos perdón de pecados. Y ese traslado, esa manera que usted nos hizo actos que antes éramos incompetentes, ahora podemos resplandecer como hijos de luz. Señor, bendiga a mis hermanos que han dispuesto en su corazón, como familias, estar esta tarde, noche, para que juntos estudiemos su palabra, que su nombre sea glorificado en todo. En el nombre de Cristo lo expresamos. Amén. Muy bien, estamos frente a un texto precioso. Como ustedes pudieron notar, en el capítulo 1, Tito fue exhortado a que hablara. Habían problemas en esta iglesia, habían situaciones que se tenían que corregir, y Tito es dejado allí en Creta por Pablo para que él pudiese, con la bendición de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, y como un hombre bien enterado y un hombre bien estudiado de las Escrituras, en que Tito no era casado, no refleja el texto que Tito tenía familia, era un joven, pero tenía un carácter intachable, de tal manera que si ustedes notan, aquí en este capítulo comienza, hay un texto que lo vamos a encontrar, ahí está en el versículo 4. Miren el credencial de Tito, no dicho por él, sino dicho por los labios del apóstol Pablo. Y dice, refiriéndose a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, que Tito tenía el respaldo no solo de Pablo, sino Pablo pudo notar en la vida de este creyente joven que era un joven competente. En esos días que siguieron a la conversión de Tito, había un amor profundo y un respeto mutuo que crecieron entre Pablo y Tito, y de tal manera que Pablo dice en el verso 4, este es un auténtico, este no es un falso, este es un joven auténtico, hijo en la fe. Hermanos, qué maravilloso que otros puedan decir eso de nosotros. Nosotros no tenemos que decir nada. El creyente no tiene que decir que es creyente, que lo note la otra gente, que lo noten los amigos, los vecinos, las personas con quien interactuamos. Yo creo que eso es lo importante. En este caso, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Tito, tú eres un verdadero hijo en la común fe. Y noten ahí, hermanos, también que tan fuerte fue su conexión con Pablo, que se refiere a Tito como un verdadero hijo en la común fe. Entonces Pablo vio este nuevo creyente, vio una cualidad que era inusual y refrescante. Tito era tan honesto y digno de confianza que no era ninguna sorpresa que Pablo describiera a Tito como mi compañero y colaborador. Eso lo dice en segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 3. Otro testimonio, otro elogio
cristiano, espiritual de Pablo hacia Tito, y eso lo dice en 2 Corintios capítulo 8, versículo 23. Dice, refiriéndose a él, dice, mi compañero y colaborador. Entonces, Tito viajó con Pablo a lugares como Corinto, Antioquía, Jerusalén, estuvo en Creta, y Tito era una estampa, por así decirlo, una estampa de la gracia de Dios, siendo un gentil redimido. Experimentó un compañerismo muy íntimo con Dios y con el apóstol Pablo. Fue reconocido, se convirtió en un instrumento preciado para la gloria de Dios. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso esa descripción. Joven, soltero, valiente. Algunos historiadores dicen que Tito andaba como por unos 30, 31 años, no pasaba más. Era un muchacho joven. Ahora, notemos en el capítulo 2, donde Pablo le dice, tienes que hablarle a estos grupos. Y yo quiero concentrarme en esta tarde noche, en el tercer grupo. Y de tal manera que cómo nosotros podemos ser, creyentes que impactemos. ¿Cómo podemos ser creyentes que reflejemos una identidad de una iglesia que realmente es sana, de una iglesia que da testimonio en la comunidad donde estamos? Y quiero referirme a los jóvenes, pero de una u otra manera, estas 4 cualidades o características que vamos a estudiar no solo se pueden aplicar en la vida de un joven, sino en la vida de todo creyente. Algunos piensan que joven puede llegar hasta 60, 65. Entonces, si andamos en este rango, yo también soy joven y entonces todavía estoy joven a mi edad, en que ando pidiendo el descuento de la tercera edad cuando estoy en restaurantes o en otro sitio, ¿verdad? Pero aquí en la categoría todavía caen de 60 a 65 años, son jóvenes. De tal manera que estas 4 características o cualidades aplican a la vida de cada creyente. Y hermanos, bueno, la epístola de Tito contesta una gran pregunta. ¿Qué es lo que se necesita para realmente impactar al mundo, a nuestro entorno, al barrio? Muchos, y hay libros que se han escrito en estos últimos años, maneras que la iglesia evangélica y en el mundo está adoptando técnicas del mundo para traerlas a impactar a los impíos. Y ese es un error. Usted puede encontrar información en las redes sociales donde hay iglesias que tienen música para jóvenes, conjunto para jóvenes vestidos como roleros. Hay playas nudistas para cristianos. Óiganme esto, hermano, eso es cierto. Discotecas cristianas. Hay iglesias donde hay una sección donde los que fuman pueden fumar antes de entrar al santuario. Y son maneras supuestamente que están usando técnicas que buscan expertos para poder ganar al mundo. Y eso es un error. Y esta carta de Tito nos dice claramente cuál es el cimiento, la plataforma de una iglesia que va a mostrar una identidad sana, de tal manera que vamos a atraer a los del mundo, no porque nosotros somos impactantes, sino por la gracia de Dios, porque realmente ninguno de nosotros somos llamados a traer personas a Cristo, ninguno de nosotros podemos salvar a una persona, esa es obra del Espíritu Santo. Creo que lo estudiamos en un estudio la vez pasada. Es obra directa del Espíritu Santo. Nosotros somos llamados a proclamar el evangelio. Si se convierten, gloria a Dios. Si lo rechazan, gloria a Dios. Nuestro punto es hablar, testificar, como la gran comisión en Mateo 28, 19 en adelante. Entonces, aquí vemos que esta carta contesta esta pregunta: ¿cuál es la plataforma, el cimiento evangelístico más poderoso, eficaz? Y Tito aquí lo dice, hermanos, en el versículo, ya desde el versículo 6, que lo que va a ser una herramienta eficaz y poderosa es el testimonio de la iglesia. La manera como nosotros reflejamos al mundo. Nuestro testimonio, hermanos, es de suma importancia. Nuestro testimonio como creyentes. Somos llamados
somos llamados a vivir para el Señor y de tal manera que ese testimonio impactante va de una u otra manera impactar en la vida de los que no conocen. Entonces fuimos llamados a ser distintos, a ser diferentes, no copiadoras, no podemos copiar, sino a ser, como Pablo lo dice en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2. Pablo lo ilustra de una manera clara y lo dice en el capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, a los creyentes de Roma. No os conforméis a este siglo. Las palabras dicen, no copiéis lo del mundo, sino que sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, lo opuesto es correcto. No es copiar al mundo, sino ser distinto al mundo, de tal manera que esa distinción de alguna manera pueda impactar y llegue y penetre en el entendimiento por la obra del Espíritu Santo. En el libro de Efesios tenemos otra descripción en el capítulo 2, versículo 10. Nos dice el apóstol Pablo que fuimos creados para ser distintos. Por ejemplo, somos hechura suya, dice Pablo, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando el mundo ve y observa, queridos hermanos, vidas transformadas, personas piadosas, individuos que nos comportamos virtuosamente, satisfechos, gozosos, el mundo ve el poder entonces de Cristo reflejado. Llega a comprender que el evangelio realmente funciona porque ve vidas impactadas, ve rostros, ve hombres y mujeres con carácter impactado. Y para convencer al mundo que Dios salva, debo mostrarle a un individuo que Dios ha salvado, no una persona que es igual al resto, sino una persona que vive en otra dimensión. Entonces, vemos aquí que para convencer a alguien que Dios, oigan esto, hermanos, para convencer a alguien que Dios da gozo, que Dios da paz, amor, necesito mostrar en vivo a un hombre o a una mujer que posee ese gozo, paz, amor, aún bajo circunstancias difíciles. Me impactó un himno que estábamos cantando ahorita. Cómo Dios nos sostiene, no importa lo que estemos pasando. Y las situaciones más diversas que puedan venir a la vida de un creyente no nos debe apachurrar, no nos debe aplastar. Al contrario, nos debe ir formando el carácter que Dios quiere por su gracia en nuestras vidas. Entonces, ¿cuántos de nosotros, hermanos, fuimos atraídos al evangelio por la obra del Espíritu Santo, por el testimonio de vidas transformadas? Ciertamente, para mí, en mis primeros pasos en la fe, fueron impactados por personas que vivían el evangelio. Yo estuve de cerca con un misionero que estuvo en Honduras 50 años y yo lo alcancé a ver a los 10 años y observé su vida por 40 años y me impactó su vida. Me impactó su vida porque dejó su país, dejó su comunidad, dejó su comodidad, dejó su cultura, dejó a su familia por amor a Cristo. Entonces, vuelvo a repetir, hermanos, el medio más eficaz y poderoso en el evangelismo no es la técnica que podamos traer, música, sonido, luces, estrategias populares, no son fórmulas que nosotros que podamos aprenderlas y repetirlas. No, es la vida impactada, Cristo transformando nuestros corazones. Entonces, con esta pequeña introducción, volvamos al capítulo 2 de Tito. Y en el versículo 1 comienza diciendo, pero tú, le dice Pablo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto apunta a un principio tremendamente básico en el Nuevo Testamento, pero muy poderoso. Es decir, hermanos, que una vida piadosa, y este es el primer punto que yo encuentro aquí, es que una vida piadosa que va a mostrar, que va a impactar al mundo, esa identidad de una iglesia sana. Y Tito lo resalta en el versículo 1, pero también en el versículo 6. Y vemos ahí que una vida piadosa va a depender, oiga esto, hermano, de un entendimiento correcto y sano de la palabra de Dios. Hermanos, con todo respeto, quiero decir esto. Yo amo a muchos hermanos que
se congregan en iglesias pentecostales, que son sinceros, que buscan de Dios, pero tristemente, hermanos, su vida está cimentada en una plataforma de emociones y experiencias, de sueños, de visiones, de símbolos, de lo que pueden ver visiblemente, sensorialmente. La vida, la vida cristiana es una vida espiritual que tiene que apelar a nuestra mente, a nuestra razón. Y entonces, si vamos a impactar y vamos a mostrar una identidad sana en nuestra comunidad, va a depender claramente, entonces, como primer punto, va a depender de un entendimiento correcto y sano de la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos ser hermanos que amamos este libro. Este libro debe de ser inseparable en la vida de un creyente. Debemos de estudiar la palabra de Dios. Hermanos, ahora no hay excusa. Tenemos infinidad de recursos, libros, tenemos conferencias, tenemos enseñanzas virtuales que usted se pueda apartar en un tiempo para decir este año, yo quiero progresar en mi vida espiritual. Yo quiero tener un entendimiento sano, comprometido de la palabra de Dios. Si voy a mostrar entonces una identidad sana en la iglesia, yo voy a ser eficaz en mi vida espiritual. Eso va a depender de un entendimiento correcto y sano de la palabra de Dios. En otras palabras, para vivir una vida correcta, una vida que exalta a Dios y practica lo que Dios quiere, debemos poseer una teología correcta. Por eso hacemos tanto énfasis a través de la enseñanza de la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios sana. Noten el versículo 10. Dice el verso 10 de este capítulo 2, que no lo leímos, pero miren lo que dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Allí hace un énfasis y un peso a la importancia de que la palabra de Dios debe ser como un ancla en la vida de un creyente, que lo mantiene firme aún cuando hay tempestad. Hermanos, si hay algo que le da firmeza a un barco cuando está cerca del puerto, no es el motor encendido realmente, se apagan los motores. Lo que le da estabilidad a ese barco son las anclas que al llegar al puerto son arrojadas y esas anclas se entierran en la arena movediza y de tal manera que le dan estabilidad a esa tremenda máquina que pesa. Y Pablo está diciéndole a Tito, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es decir, que el entendimiento correcto de la palabra de Dios dice ahí que es como un adorno en la vida del creyente que exalta a Dios, como un perfume, ¿no? Que le da. Nos dice que debemos vivir de tal manera que en todo lo que hacemos adornemos la doctrina de Dios, no hurtando, sino, Pablo dice, mostrándose toda buena fe para que adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo buen que tiene que. Si vamos a hablar de nuestro Salvador y de su poder salvador, miren lo que dice la epístola en el versículo 11, más adelantito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, la palabra de Dios, el testimonio, lo que podamos hacer en la obra evangelística, como lo estaba mostrando nuestro hermano Noé, animándonos a evangelizar a un medio que estamos más reprimidos en casa por lo que está pasando. Sin embargo, si vamos a tener ese impacto, entonces debemos vivir una vida piadosa. Dice el versículo 12, el siguiente, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermano, esas tres últimas palabras, sobria, justa y piadosamente, tienen que ver con un entendimiento, tienen que ver con una... apunta a ese entendimiento correcto, depende de un entendimiento correcto y sano de la palabra de Dios. Yo lo creo con todo mi corazón y no quiero ofender a nadie con lo que voy a decir, pero en mi corta vida de estar en el Evangelio, conozco a muchas familias preciosas, a hermanos preciosos, que en su adentro, en su corazón, aman al Señor, pero
también aman su ignorancia, no quieren prepararse, no quieren estudiar, no quieren apartar tiempo, quieren vivir en esa vida espiritual superficial. Y quiero agarrar unas palabras del pastor Henry Tolopilo, que decía que muchos creyentes siguen con sopitas Maggi, sopitas como para quitarnos la calentura. Y ya como creyentes no necesitamos sopitas, necesitamos comida sólida, carne, doctrina sana para crecer, para ser lo que dicen en teología apologistas. Yo recuerdo la primera vez que recibí una clase de apologética, un hermano bien sincero me preguntó, ¿y esa vieja, por qué le pusieron ese nombre? ¿Quién es esa vieja? Y apologética, ¿qué es eso? Y entonces él comenzó a aprender. Apologética es defensa de la fe, oposición al error. Voy a apologizar correctamente con las escrituras, porque no es que voy a alegar. Algunas veces yo tuve la oportunidad de pasar por el Parque Central de Tegucigalpa y miré a algunos que sabían teología y se ponían a discutir con gente impía y casi a punto de pelear con católicos. Se dice que una vez se encontraron un católico y un evangélico, y creo que el evangélico le cortó de un machetazo la mano al católico porque lo estaba ofendiendo y no podía rebatirle sus posiciones teológicas. No podemos llegar a eso. No estoy diciendo que tenemos que estar en ese punto. Pero aquí lo que está diciendo en el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente. Esto es lo que va a impactar. Eso es, hermanos. Y en el versículo 2 del capítulo, Pablo empieza a describir la conducta piadosa de varios grupos. Comienza, ¿verdad? Que ya lo leímos, a los ancianos de la iglesia, a las ancianas, a las mujeres más jóvenes, a las mujeres más jóvenes, muchachas, a los jovencitos, y luego a los que tenemos la oportunidad de que alguien trabaje con nosotros o que yo trabaje para un jefe que no sea creyente, cómo me debo de conducir. Entonces, la conducta piadosa que debe distinguir a los ancianos, a las ancianas. Hemos también estudiado la doctrina piadosa que debe distinguir a los ancianos, y hemos hablado poquito de la conducta piadosa que debe caracterizar a las mujeres jóvenes, que está en el versículo 4. Entonces, hoy dedicaremos a hablar de la doctrina piadosa en los jóvenes, lo que estamos hablando, de los varones jóvenes, comenzando con el versículo 6. Y dice el versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Ahí hay esa misma exigencia se le pide a los ancianos. Por eso decíamos que estas 4 características apelan no solo a los jóvenes, sino a cada uno de nosotros. Entonces, ya en el versículo 7, presentándote, dice, tú en todo como buen ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, Tito debe de ser un ejemplo particular a los jóvenes. Ese es un grupo, aunque esta porción del versículo 6, estos 3 versículos comienza con una exhortación a los jóvenes. Por supuesto, Tito pertenece a ese grupo de jóvenes, pero cuando Pablo describe esta epístola, posiblemente Tito yo les estaba compartiendo como 30, 31 y 32 años. Y se convierte entonces, tal vez podríamos dividir esta introducción en estos 3 versículos, que tiene que ver, si ustedes lo notan, estos 3 versículos del 6 al 8, tiene que ver con exhortación, tiene que ver con el efecto, el poder del evangelio operando en la vida de un creyente, y tiene que ver también con el impacto que ha producido el evangelio. ¿Recuerdan cómo lo describía el apóstol Pablo? Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. En el original se podría leer así: no me avergüenzo del evangelio porque es dinamita. Así describía el apóstol Pablo la experiencia del evangelio en su vida. Había hecho una explosión. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque explotó, erosionó mi vida, la cambió. Y ya ustedes saben quién era el apóstol Pablo, que yo compartí con ustedes. No encuentro en las escrituras, tal vez alguno de ustedes me pueda ayudar un día a encontrar quién evangelizó a Pablo. No hubo un valiente que evangelizara a Pablo, porque Pablo era un matón, Pablo era aborrecible, asesino, era un hombre era peor que un cartel.
yo no encuentro a quién evangelizó a Pablo. Nadie, no se atrevían a nadie. Nadie, ¿quién podía ir a Pablo? Ahí nomás era su último sermón o su última enseñanza. Pero tuvo que el Señor directamente, el Espíritu Santo, aplastarlo y que Saulo se convierte en el gran Pablo. Entonces, estos 3 versículos, hermanos, realmente de una enseñanza práctica que podemos sacar es que Tito tenía que exhortar a los jóvenes. Tito tenía que decirles, el evangelio produce un efecto en la vida de una persona que realmente ha sido transformada por el evangelio. Y en tercer lugar, tu vida tiene que tener un impacto. Jóvenes tienen que ser impactados. Los exhorto, el efecto que ha producido el evangelio y el impacto. Y comencemos entonces con la exhortación. Dice Pablo, exhorto a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. La palabra a sí mismo, hermanos, es simplemente una palabra de transición que introduce la nueva categoría de este nuevo grupo, que es el grupo número 3. Si ustedes se notan ahí, que 4, que son los jóvenes. Ahora, Pablo se dirige particularmente a los jóvenes, y así como los demás grupos han sido llamados a mostrar características de piedad a los 5 grupos. Ahora, los jóvenes asimismo deben comportarse de cierta manera. Y en este caso, Tito es llamado particularmente a enseñar y que Tito manifestara frente a ellos ejemplos de estas características de cómo debían de ser los jóvenes. Entonces, fíjense, para que Pablo, particularmente en ese momento, en esa época, pudiese en términos generales decirle a Tito, a un hombre joven, podía aplicarse a un individuo que tuviera estas mismas enseñanzas, a una persona que tuviera más de 60, y es lo que estábamos diciendo al inicio. Entonces, fíjense, hermanos, lo que está diciendo un hombre joven, por supuesto, enfrenta situaciones de peligro, y hay muchos peligros a esta edad. Y Tito les dice en el verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Si el tiempo me da, hermanos, yo quiero enumerarles rápidamente algunas cosas. ¿Por qué el joven necesita ser prudente? Y ahí esa palabra en el verso 6 es de suma importancia. Prudentes. ¿Cuáles son algunos de los peligros? Quisiéramos mencionar algunos, no todos, algunos de esos peligros para el joven en la juventud. Y Pablo le dice a Tito, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Por lo general, los muchachos generalmente en la sociedad que vivimos, en este nuevo tiempo que estamos, los jóvenes llegan a ser muy flojos, y ven la vida como si fuera una diversión, no ven la vida con seriedad. Los jóvenes por naturaleza llegan a ser muy flojitos, y Tito les dice, no, ustedes deben de ser prudentes. Y vamos a ver qué significa todo esto en esa sola palabra. Ejemplo, y esa manifestación de esa flojera en la vida de los jóvenes se produce en un hogar donde no se le empuja a trabajar duramente. Hermanos, debemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a trabajar, a ser prudentes. Hace poco yo conocí a una señora que venía a la iglesia y comencé a hablar con ella, y me dijo, mi esposo murió, y le dije, ¿y dónde está su familia? Me dijo, solo tengo un hijo. ¿Y dónde está el hijo? Está conmigo. ¿Cuántos años tiene? Tiene 17. ¿Y trabaja? No, no trabaja porque está chiquito todavía. Le dije, ¿cómo? ¿Cómo? Y come como chiquito o come como grande. No, ya come como comía su papá. Entonces no está chiquito. Y ahí aproveché para exhortarla. Debe trabajar. Ese muchacho ya debe estar ayudándole a usted en el presupuesto familiar. Entonces, Pablo le dice a Tito, enséñales a los jóvenes a que sean prudentes, a que no sean flojos. Estoy hablando particularmente de los jóvenes. Los adolescentes, por lo general, son chicos flojos, son producto de un hogar donde, como dije hace un momentito, no son empujados a trabajar, ni tampoco en su hogar vieron ejemplos que trabajaba de esa manera, y tal vez se crió como individuo consentido. Yo he escuchado expresiones como esta: no, mi hijo no lava los platos porque se va a hacer como las niñas y se va a hacer niñita. Por favor, mi hijo tiene 30 años, está todavía con nosotros y nos ayuda a trapear. A veces lo van a ver con un trapeador, a veces lava los platos y sigue siendo hombre.
Eso es pura mentira del mundo. Tal vez la madre lo trató como si fuera chiquitos frágiles que no podían hacer nada y todo lo que tenían que hacer tal vez era el padre se encontraba ausente del hogar y no supervisaba, y ese hijo va creándose con esas maneras. Salomón, hermanos, nos da un ejemplo de cómo deben de ser los jóvenes y todos nosotros. Salomón en varios de sus proverbios, por cierto, yo estoy leyendo el libro de Proverbios y todos los días, un proverbio por día cada mes, y aquí así que todo por lo menos 12 veces al año. Imagínense leyendo Proverbios 12 veces al año por mes. Son 12, 31 capítulos. Y hermanos, Salomón tiene mucho que decir en cuanto a la flojera. Él sabía cómo instruir a los jóvenes, y en el libro de Proverbios fue específicamente escrito para padres que debían de instruir a sus hijos. Y en el versículo 7 del capítulo 6, capítulo 6, versículo 7. Comencemos desde el versículo 6 de Proverbios. Y miren lo que dice Salomón. Por ejemplo, Proverbios 6:6. Ve, joven, a la hormiga. Ve a la hormiga, o perezoso, como dicen los españoles, perezoso. Usa la palabra, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezosos o perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundos tu pobreza y tu necedad como hombre armado. Hermanos, son advertencias, ahí están en Proverbios. Y Salomón dice, usa la hormiga como una ilustración de alguien que trabaja con empeño duramente sin que nadie la mande. Hermanos, yo tengo lucha con zompopos. ¿Qué animales más astutos? Y la única manera de eliminarlos es por la noche, con un foco hallando, con un foco, porque son un ejército laborioso. Si usted tiene un buen árbol frutal y usted no lo cuida, en 2 noches usted no tiene hojas ni fruto. Por eso es que Salomón escoge, dice, es un grupo de insectos insignificantes. Pero ¿por qué no dijo, oh perezoso, ve al elefante cómo mueve el moco? No, usó a uno de los animales de la creación más insignificante, pero con una fuerza. Una hormiga se monta más en su hombro, más del tamaño de su peso. Tienen una fuerza increíble. Y Salomón dice aquí, oh perezoso, hablando de los hijos flojos. Entonces vemos ahí, hermanos, que otro peligro que podemos en la juventud es la libertad, demasiada libertad. No solo la flojera, sino demasiada libertad. Esto comienza cuando se le permite a un joven que salga de la influencia del hogar demasiado rápido, sale con sus amigos desde jovencito, no tiene restricciones, no se le especifican las reglas del hogar, no recibe instrucción, no son disciplinados cuando rompen las reglas de desobediencia. En otras palabras, se salen con la suya sin sufrir la consecuencia de la desobediencia, y por lo tanto se crían, como decimos, a la buena de Dios. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Se crían a la buena de Dios. Hermanos, para darles un poquito, ilustrar esta sección, dicen que un padre, su hijo estaba cumpliendo 13 años, y antes de que llegara su cumpleaños, por una semana le estaba diciendo, hijo, ya va a llegar tu cumpleaños y pídeme cualquier regalo porque estoy listo para darte el regalo que tú me pidas. Y eso se lo dijo un lunes. El martes todavía el hijo no le había hecho nada. El martes le dice, hijo, pídeme lo que tú quieras, te quiero complacer, vas a cumplir 13 años intentando a ser hombre. Llegó el día miércoles y el hijo nada. Y el padre vuelve a repetir, hijo, te quiero dar cualquier regalo que tú me pidas. Hasta que llegó ya había llegado el sábado y no le decía nada. Y le dijo, hijo, cenaron y lo sentó en un sitio, se sentaron solo y le dijo, hijo, me tienes que decir hoy. Si no, vas a perder esa oportunidad. Entonces le dijo el hijo, papá, ciertamente tú me vas a dar el regalo que yo quiera. Y le dijo, sí, quiero que me des una copia de la llave de la puerta principal de la casa. Lo que le estaba diciendo el hijo es que quiero que me des libertad. Ya tengo 13 años y no me restrinja más. Con esta llave yo abriré y cerraré la puerta cuantas veces yo quiera. Hermanos, la mucha libertad de nuestros hijos
va a pasarnos la factura después. No podemos darle toda la libertad sin enseñarle que todo tiene consecuencias, tiene resultados positivos, pero también tiene resultados negativos. Alguien ha dicho que los jóvenes lo que quieren hoy es que papá les dé también un carro mandado a hacer que sea fabricación única, que tenga todas las especificaciones, que tenga el motor más veloz, pero el hijo solo quiere algo que el padre no le ponga, que no le pongan en la fábrica a ese carro. Motor potente, pero que no tenga frenos. Quiero velocidad, pero no quiero control. Así no se puede, hermanos. Sin embargo, hermanos, estaba viendo una nota de esos padres que como no le dan tiempo, no le dan calidad de tiempo a sus hijos, entonces le dan todo, le compran cosas y por el tiempo que le deben de dar, le compran cosas. Pero un día un hijo decidió escribirle una carta a su padre, porque este padre no le dejaba hacer nada, todo se lo quería hacer. Y el hijo le escribió una carta muy linda diciéndole: papá, estoy agradecido por tu vida, por tu esfuerzo, por tu ejemplo. Y la última parte, ya para terminar la carta, expresándole toda su gratitud, le dijo: papá, por favor, no hagas todo lo que tienes que hacer por mí. Déjame un tramo que yo lo quiero pavimentar. No me pavimentes todo mi camino. Déjame que yo sude, que yo produzca. Te he visto mucho. Yo creo que ahí están los extremos. Cuando como padres protegemos a nuestros hijos tanto que no les dejamos que ellos actúen, que ellos suden, que ellos se raspen, que ellos se sanen las heridas y que si nos buscan estemos nosotros prestos ahí para ayudarles. También, hermanos, mucha libertad de un joven produce que, termino esa sección diciendo, mucha libertad de un joven produce impiedad. Se va a volver un joven impío, donde no hay restricción. Mucha libertad, un cordel sin límites, le va a causar a ese hijo impiedad. Existe otro peligro también en la juventud, y por eso Pablo le dice a Tito en el versículo 6, exhorto a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Una tercera que yo veo aquí es el peligro de que el joven enfrenta, es la influencia secular. Mire, yo lo he visto muchas veces en esto. Cuando los jóvenes se van a la universidad y entran a la universidad, esas universidades liberales, donde les enseñan la teoría de la evolución, que todo fue creado por un Big Bang, una tremenda explosión, y que ignoren el libro de Génesis, la escritura, la verdad de Dios, y que ignoren Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, nada de eso. La Biblia es ficción. La verdadera, lo que tienes que abrazar es que hubo una explosión en el universo y la evolución, y se hizo renacuajo luego, y que somos hermanos del mono, y los muchachos ya se creen grandes y hablan hasta diferente, y la cultura secular impregna sus vidas y va causando, hermanos, que no tienen criterio, no tienen raíz. Queridos hermanos que están ahorita en la plataforma y son papá, no te canses de llevar a tus hijos a la casa de Dios. No importa si los chicos están chiquitos y se duermen y roncan, que ronquen, pero el Espíritu Santo está haciendo la obra en sus corazones. Eso era lo que hizo mi mamá con 14 hijos que íbamos a la iglesia. Llevaba una gran colcha ahí. Cuando yo miraba y decían estas palabras: y ahora con ustedes el predicador de esta noche, apareció un hermano con traje negro y Biblia negra, yo me dormía inmediatamente. Pero mi mamá decía: no importa, la palabra le entra, el Espíritu Santo hace su obra. Y cuando Dios me dio 13 años, solo, ya no estaba con mi mamá porque salía a los 10 años de la casa, escuchando un predicador, 13 años, yo entendí, por todos esos años que mamá me llevó a la iglesia, el Espíritu Santo estaba obrando en mí. 13 años, yo sentía, por obra del Espíritu Santo, que era un pecador horrible, ofensivo a Dios, y en ese día yo entregué mi vida a Cristo. No me podía zafar. Estaba en una escuela donde habían 270 muchachos y el predicador dijo: levanten la mano. Yo dije: si yo levanto la mano, todos estos demás se van a reír de mí. Pero como ya va a terminar el culto, esto se acabó. Hermano, me fui a la tarima, dormí en la tarima 3 y el Espíritu Santo trabajando en mi vida, no podía dormir. Y tocando mi corazón, y ahí pude abrir mi boca
y decirle, Dios, sálveme. Y comenzó un día glorioso desde esa edad, por la influencia de mi mamá. Imagínense, hermanos, como los teleños, yo viví y crecí frente a la playa. Ahí está la casa todavía. El hermano Noé conoce la casa. Imagínense 14 hijos y mamá diciendo, bueno, hijos, levanten la mano los que quieren ir a la iglesia o quieren ir a la playa. ¿Ustedes creen que si mi mamá decía eso, yo iba a decir que quería ir a la iglesia? Yo me quería ir a la playa. Pero mamá decía, van a la iglesia porque van. Aquí yo les doy de comer, yo los cambio, yo los baño, yo les hago todo y por lo tanto ustedes van a hacer lo que yo diga. Nunca mi padre me acompañó a la iglesia. Nunca, nunca. Mamá fue fiel. Entonces, hermanos, no podemos dejar a nuestros hijos que la influencia secular del mundo de los impíos los atrape, los inunde, los penetre sus vidas. En el capítulo 1 de Romanos, ustedes recuerdan, por ejemplo, Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad, restringen, es decir, aplastan la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es evidente dentro de ellos, dice Pablo, pues Dios se lo reveló, se los hizo evidente. No hay nadie realmente que es ateo fuera realmente en su interior y porque lo que tiene adentro ha recibido la palabra de Dios. Y Pablo dice en el versículo 20 del capítulo 1, dice el versículo 20 del capítulo 20, porque desde la creación del mundo, los atributos visibles, su eterno poder y deidad se han visto con toda claridad, siendo entendidas por medio de las cosas creadas, de tal manera, dice Pablo, que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Escuche bien, su necio corazón fue entenebrecido, es decir, su necio corazón les creció una grasa o una densa capa de cemento, de piedra, para aborrecer la verdad. Hermanos, las revistas, instituciones cristianas están diciendo que realmente cada día los hijos de personas que tuvieron la oportunidad de llevar a sus hijos a la iglesia están abandonando la fe, no están siguiendo a Cristo. Yo creo que es el momento que nosotros como mayores debemos de decir qué está pasando. O no estamos impactando o hemos dado mucha libertad, hemos sido flojos, hemos dejado que el mundo influya demasiado en su vida, de tal manera que están expuestos los jóvenes en su formación académica constantemente, están constantemente siendo atacados y por eso es tan importante enseñarles el contexto del hogar, prepararles para que puedan recibir la palabra de Dios con todo su corazón. Entonces, hermanos, aquí vemos que volviendo otra vez a Tito, que podríamos mencionar otras cosas que son un peligro en la vida de los jóvenes. Volviendo a Tito, Tito exhorta a los jóvenes a que sean prudentes y la palabra exhortar ahí en el versículo 6, miren lo que dice, exhorta a sí mismo. La palabra exhortar, algunos piensan que es una palabra dura, pero realmente la palabra exhortar no dice lo que es la palabra paracaleo, que es muy conocida en el Nuevo Testamento y quiere decir colocarse al lado de alguien para alentarlo, para instruirlo. No es para darle golpes, no es para inundarlo y echarle en cara sus pecados. No, paracaleo es alguien, y Tito tenía que ponerse al lado de los jóvenes inmaduros y Tito tenía la misión de alentarlos, tenía la misión de instruirlos, tenía la misión de aconsejarlos, para guiarlos, dirigirlos, amonestarlos, servir de influencia. Eso es exhortar. No es regañarlos y decir a estos muchachos se ven más diablos que el diablo, en vez de crecer no están cambiando nada. No, es con paciencia, guiarlos, aconsejarlos, amarlos, colocarme al lado de él para alentarlo, instruirlo, aconsejarlo, amonestarlo, servir de influencia. Eso es lo que Tito tenía que hacer. Tito tenía que venir y colocarse junto a los jóvenes, al grupo al cual él pertenecía, y tenía que servir como un ejemplo, exhortándolos, alentándolos a que fueran prudentes. Prudentes es la misma palabra que ya vimos, que se refería a las mujeres, a los jóvenes en el versículo 2. Es la misma palabra. Miren lo que dice, a que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Lo ven en el versículo 2. Es la misma característica para los ancianos. Prudencia, versículo 2. Y en el versículo 5 encontramos otra vez esa palabra. Miren, a ser prudentes, castas, hablando de las mujeres
mujeres adultas y mujeres jóvenes. Es la misma palabra, la vemos, y lo que ya vimos dice que los ancianos sean sobrios, y ahí se traduce sobrios, y también es la palabra prudente. Más abajo en el versículo dice que las mujeres jóvenes que sean prudentes. Otra vez se va repitiendo esa palabra en todos los grupos que Tito tenía que enseñarles. Estas características no son comunes a los jóvenes y están siendo tentados. Entonces, por eso es que ya en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, Pablo le dice a Tito: huye pues, Timoteo, de las pasiones juveniles, huye de ellas. Hermanos, una segunda característica que nos va a identificar que somos una iglesia que estamos cimentados en la verdad. La primera, recuerden que habíamos dicho, un conocimiento sano y claro de la palabra de Dios, equilibrado de la palabra de Dios. Un conocimiento sano de la palabra de Dios. Ahora, una segunda la miramos en el versículo 7. Miren lo que dice en el verso 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. En la descripción de ese versículo 7, si hay una palabra que cabe en ese versículo 7, es la palabra equilibrio. Una vida equilibrada. Una vida equilibrada es una vida sana. Tú realmente es la palabra enfática del versículo 7. Tú, si ustedes la ven ahí, es la palabra enfática. Realmente tú resalta en el versículo 7. Introduce un nuevo punto a los jóvenes que tienen que aprender a traer bajo control todas sus vidas. Y Pablo está hablando de equilibrio espiritual, de saber cómo manejar prudentemente todos los peligros y situaciones que los van a rodear. Por supuesto, Tito debe proveer ese ejemplo de una vida equilibrada. Hermano, todo en exceso es dañino. Aún para comer, para dormir, para todo en la vida se necesita equilibrio. El equilibrio en la vida espiritual es un sinónimo de una vida sana, de una iglesia sana, donde no solo hay prudencia, no solo hay entendimiento sano de la palabra, sino que los hermanos, y en este caso los jóvenes, tienen un equilibrio en su vida espiritual. De hecho, Tito tenía que exhortar a los jóvenes a ser prudentes, mostrar a los jóvenes cómo ser prudentes. Una tremenda tarea que tenía en sus manos este joven pastor. Pero piensen, hermano, si es posible ser joven y ser prudente, porque no puede aprender a ser. Tito era un ejemplo de prudencia y Pablo lo sabía. Cualquier exhortación que carece de ejemplo, hermano, se convierte en nosotros como llamamos hipocresía. Si no somos un ejemplo, todo lo que podamos decir con nuestra boca se va a convertir en una hipocresía. Y Tito no podía simplemente exhortar, tenía que vivir una vida de ejemplo, ser un modelo. Es interesante notar que la exhortación sin ejemplo jamás enseña a hacer lo que está bien, sino que lo que está mal. Exhortar sin ser un modelo enseña lo opuesto. Piense, por ejemplo, hermanos, ¿quiénes eran expertos? Ustedes lo saben y se lo voy a mencionar. Cuando yo lo digo, ustedes van a saber quiénes eran. ¿Quiénes eran los expertos en decir hagan esto y no lo hacían? Y un día, Cristo, agotado de esa manera farisea de vivir la vida, les dijo estas palabras: ustedes son sepulcros bien blancos, pero por dentro están sucios, son gusanos. Porque los fariseos ponían carga en la gente, pero ellos no vivían ese tipo de vida. Entonces, qué interesante que el efecto de esa exhortación sin ejemplo se menciona en los versículos 13 del libro de Mateo, en el capítulo 23, donde Cristo los confronta, en el versículo 13 del capítulo 23 del libro de San Mateo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. En otras palabras, el testimonio de los fariseos y los saduceos y toda esta gente seguía su ejemplo en lugar de su exhortación. Y dice en el versículo 15 del capítulo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque corréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis
hijos del infierno, 2 veces más que vosotros. Fíjense, hermanos, lo que es la exhortación sin ejemplo. La instrucción hipócrita dada como resultado, seguidores hipócritas y aún más perversos que sus maestros. Eso es lo que sucede. Entonces, hermanos, hay mucho que decir sobre este punto. No solo tener un entendimiento sano de la palabra de Dios, sino que también tener un equilibrio en la vida como creyentes. También, hermanos, tú sé ejemplo, Tito, en todo. Esto lo vimos ya cuando Pablo se dirige también a Timoteo en el capítulo 4, hablando de las características de los que van a servir en la iglesia. Ejemplo. Eso está también en segunda de Timoteo. Esa palabra es importante. Ejemplo, prudencia en la vida de una iglesia que va a tener un impacto y una entidad sana. Entonces, dice Pablo, si también ese ejemplo de enseñanza, Tito tenía que ser un ejemplo en la enseñanza apropiada, una enseñanza que no fuera corrupta. Eso está en el versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Notan, hermanos, lo que está diciendo Pablo en el versículo 7 a Tito, le está diciendo, vive la enseñanza o vive tu vida cristiana, vívela sin corrupción. Es una palabra que está de moda ahorita, ¿verdad, hermanos? En Honduras, corrupción. Entonces Pablo le dice a Tito, vive tu vida espiritual sin corrupción. Enseña la doctrina respaldada, respalda esa doctrina con la obediencia incorrupta. Eso es vivir con integridad. Por eso se traduce así, íntegramente, con integridad. Lo que uno enseña lo respalda con una conducta sin defecto. Esa es la idea de una persona que no se deja corromper, íntegra. En el Salmo 119, hermano, hay 2 versículos que están allí, que se tornan en una pregunta en el Salmo 119 y que recuerdan ese texto en el Salmo 119. ¿Con qué guardará el joven su camino? O en otras palabras, ¿cómo conservará puro el joven su camino? Y dice que, ¿cómo lo va a hacer? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón, dice el salmista, te he buscado. No me dejes que me desvíe de tus mandamientos. Y sigue diciendo, en mi corazón he guardado tus dichos o tu palabra para no pecar contra ti. Y ahí está una vida incorrupta, una vida prudente, una vida que no solamente enseña y conoce las sagradas escrituras y la sana doctrina, sino que la vive sin corrupción. Esto es vivir con interés. Entonces la Biblia no es tolerante a los jóvenes por el hecho de ser jóvenes. Escuchan ahí, hermanos, por ser jóvenes vamos a dejarles pasar todos. No, la Biblia dice, versículo 7, versículo 6, exhorta así mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Si un joven guarda la palabra de Dios en su corazón, vive cerca de la palabra, entonces puede vivir una vida íntegra, puede vivir una vida prudente, una vida sana de acuerdo a la enseñanza. Entonces, también el punto número 4, ya estamos terminando. El número 3, perdón, dice que debe ser un ejemplo de seriedad. Está en la parte final del versículo 7. No solo dice en el versículo 7, 6 que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, y me llama poderosamente la última palabra, la palabra seriedad. La última palabra del versículo 7. ¿Qué es esto de ser serio? ¿Qué quiere decir Pablo que un joven, que está diciendo Pablo que un joven no se puede reír? No está diciendo eso. No es cuestión de reírse de todo. Hay momentos en reír y momentos en llorar. Dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar. Pero Pablo está diciendo ahí que va a ser un chiste, porque algunos jóvenes de todo se ríen y piensan que la vida es un chiste. Así hay jóvenes que, y yo he escuchado expresiones de jóvenes que dicen, no, si la vida es como un chiste, ¿qué va a ser un chiste, hermano? La vida no es un chiste. La vida hay que tomarla con seriedad. Entonces Pablo le dice a Tito, diles en el verso 7, a no solamente que sean íntegros, a que sean prudentes, a que sean gente que detiene la palabra de Dios, sino también a que se comporten como personas serias. Hay una canción
que no me la sé, pero solo me acuerdo que tiene una frase que decía, la vida es una tómbola. ¿Qué va a ser una tómbola, hermanos? Nosotros que ya estamos maduros nos damos cuenta que la vida no es chiste ni es una tómbola. La vida, está diciendo Pablo a Tito, y dile a los jóvenes, la vida no es una risa, la vida no es una tómbola. ¿Qué va a ser chiste? La vida es seria. Entonces, por eso Pablo dice a Tito, a los jóvenes, que tienen que presentarse a ser serios cuando deben de ser serios y a reírse cuando hay que lugar o momento para reírse. En el versículo 8, Pablo agrega una característica final, que es la número 4. Con eso estoy terminando. Y dice en el versículo 8, miren lo que dice en el verso 8, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esa palabra irreprochable es bien interesante. Y tener una palabra sana, irreprochable, está hablando de una habla sana. No solo a ser serios, sino que mis pláticas tienen que ser pláticas sanas. Hermanos, a veces de una manera muy fácil nos podemos corromper, que podemos aprender a reírnos de cualquier chiste, de cualquier cosa. Pero aquí en el verso 8 está diciendo no solo que debo de aprender a reírme y tomar la vida con seriedad, sino que lo que está diciendo, lo que está hablando es una habla sana. Y esa habla sana va en dirección que mi palabra sea sí. Hermano, yo recuerdo, yo tuve la oportunidad de vivir unos años con mi abuela y mi abuelo. En ese tiempo no existía la palabra mucho testamento. La palabra de una persona adulta valía más que un testamento. Se hacían trances de palabra de personas serias que cuando decían, te voy a pagar esto tal día, y se ponían de acuerdo con cabezas de ganado, te voy a pagar tantas y tal día te doy el resto. Ni firmaban, porque los amigos eran veraces. Cuando una persona hace años atrás hablaba, una persona adulta, era el símbolo de seriedad. Su hablar era sano. Tu habla sea buena. Y Pablo no está hablando de que tú tengas buena doctrina aquí. Está diciendo que tu habla sea sana. Es una idea similar a lo que encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 29. Esa última palabra del versículo 8 tiene mucha relación con Efesios 4:29. Miren lo que dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es decir, que, hermanos, hay personas que dicen, yo voy a decir lo que yo quiero y nadie me puede decir nada. Hermanos, las palabras no se las lleva el viento. Toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, vamos a dar cuenta un día. Pablo le está diciendo a Tito, dile a los jóvenes en el versículo 8, palabra sana y irreprochable. La palabra irreprochable está hablando de un hablar sano, que tu hablar sea sano. Y ya lo vimos ahorita en Efesios capítulo 4, versículo 29. Colosenses 4:6. Miren lo que dice, que vuestra conversación, dice Pablo, sea con gracia, sazonada con sal, pareciera una ensalada, ¿verdad? Miren cómo dice Pablo, que tu conversación sea con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Hermanos, un pariente mío decía esta expresión, Carlos, cuando tú vayas a hablar, conecta el cerebro, es decir, préndete el cerebro, porque a veces hablamos sin pensar, hablamos sin pensar en las consecuencias que va a tener nuestro hablar. Hermanos, conectemos el cerebro. Y como tenemos la mente de Cristo, no podemos decir boberías, no podemos decir trivialidades, porque tenemos la mente de Cristo. Y eso es hermoso. Se le apagó el micrófono, hermano, si lo puede encender. Sí. Ahora sí, hermanos. Sí. Hoy sí, Ahora sí,
Sí, perdón, hermano, que estos aparatos son tan sensibles, ¿verdad, hermanos? Entonces, Dios siempre evalúa a un individuo por lo que es y por su persona y por la manera como se expresa. Hermanos, esto me lleva a pensar ahorita cuando trajeron a aquella mujer, la cogieron en el acto de adulterio, y el adulterio en ese momento se pagaba con muerte. Y Cristo está ahí. Y miren la posición de Cristo. Dice que está como agachado escribiendo. No sé si estaba escribiendo. Y Cristo se endereza para decirle a ellos, hey, alguno de ustedes que esté limpio de todo, arrójele la piedra a esta mujer y comience la pedrea, porque si hiciéramos eso, hermanos, tuviéramos limpias nuestras calles y nuestras familias fueran más temerosas. Y dice que todos se fueron yendo uno a uno, porque esa palabra impactó la vida de ellos, porque todos ellos eran peores que esta mujer. Y Jesús se vuelve a enderezar y dice, el Dios de la creación, hermanos, el Dios del universo, le dice a esta mujer que realmente merecía la muerte. Le dice, ¿dónde están los que te acusan? Y Jesús le dice, ni yo, que soy el Dios del universo, te condeno. Rectifica tu vida, vete paz y no peques más. Hermanos, exhortar es lo que acabamos de decir, es eso. La palabra exhortar no es una palabra dura, difícil, es una palabra de ponerme al lado de alguien para ayudarlo. Y en este caso, en este último punto, ya hemos hablado de los 4. Si alguien los escribió. Primero, si vamos a mostrar una actitud sana en el Señor o una iglesia sana, la primera era tener un entendimiento correcto, sano de la palabra de Dios. Hermanos, lo que hace crecer un creyente no es la voz con que canta, ni los talentos que tenga. Lo que hace crecer la vida de un creyente es el sustento de la palabra de Dios. Pedro lo decía, antes bien creced en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Antes, no decía Pablo, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual. Eso nos va a dar crecimiento. Un entendimiento sano de la palabra de Dios. 2, una vida espiritual equilibrada. Tener equilibrio en todo. Decíamos que estos son los consejos de Pablo a los jóvenes, pero aplican a nuestra vida. El tercero, una vida no solo equilibrada, sino que una vida de seriedad. Hermanos, que nos conozcan como personas agradables, amistosas, sonrientes, pero serios, cuando tenemos que ser serios. Que la gente no dude de nosotros. Y dijimos también, en último lugar, era palabra irreprochable, que lo que está diciendo Pablo a Tito ahí es que tu habla sea sana. Que tu habla sea sana. Hermanos, todas estas cosas Dios lo juzgará, o Dios va a juzgarnos y lo va a traer a juicio un día. En Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9, lo voy a leer. Versículo 9 dice, alégrate joven en tu juventud, gózate joven en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu juventud, sigue los impulsos de tu corazón, el gusto de tus ojos, mas sabe que por todas estas cosas Dios te juzgará, Dios trae a juicio. Lo que Salomón está diciendo es que podemos disfrutar la juventud, no hay nada malo que los jóvenes disfruten en celebrar esta época de la vida, las metas, los anhelos, las emociones, las aventuras propias de la juventud. No es cierto. Los jóvenes tienen energía y hay que dejarlos que también se diviertan en ese tiempo. Pero cada uno de nosotros podemos recordar y muchas cosas tan lindas de ser joven. No hay nada malo en esto. Pero Salomón, el sabio Salomón, dice, disfruta tu juventud, pero recuerda lo siguiente, que de todo ya va a venir el juicio. En otras palabras, va a llegar el día cuando tendremos que presentarlos ante el juez del universo y vamos a rendir cuentas de tus hechos, tus emociones, tus impulsos, tus pensamientos, tus goces, que hayan sido buenos o hayan sido malos. Esa es la idea. Dios no desea quitar el gozo de los jóvenes. Es una época única, hermosa, muy preciosa en la vida. Tenemos que recordar, sin embargo, que no dura para siempre, que algún día tendremos que rendir cuentas y recibir las consecuencias de cómo gastamos ese tiempo. Por eso Eclesiastés dice, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen
y digas, no tengo en ellos contentamiento. Así que vive tu juventud prudentemente para que cuando venga el tiempo de la vejez puedas mirar hacia atrás y recordar una juventud con agrado. Y hermanos, esto tiene que ver con nosotros también. Les decía que algunos estudiosos dicen que jóvenes son todavía de 60, todavía de 65. Entonces ahí cabemos. Yo todavía soy joven. Entonces estos principios tienen que ver para nosotros. Que esta tarde, esta noche, hermanos, Señor, nos bendiga y nos ayude, y que esta es una exhortación a los jóvenes, pero realmente todos entramos en lo mismo. Todos debemos buscar esas virtudes y características que acá se enumeran, estas 4 que he mencionado, especialmente a la luz de lo que estamos que ya celebramos la cena del Señor, reconociendo. Es importante que hagamos una evaluación de nuestra vida, de dónde estamos, recordar al Señor, no solamente en los días de nuestra juventud, sino recordar al Señor en todo momento. Hermanos, que el Señor los bendiga, nos bendiga esta tarde preciosa, y podríamos decir un poquito más de este texto, pero vamos a quedarnos aquí y a mostrar como creyentes una identidad sana, que la gente nos vea que el Evangelio realmente nos ha cambiado, que el Evangelio ha impactado en nuestras vidas y que realmente vale la pena ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Permítanme orar. Padre, queremos darle gracias esta noche, Señor, alrededor de este texto de las Escrituras, estas características, estas exhortaciones en la vida de los jóvenes, pero en general en la vida de los creyentes, de las familias, de los padres, de las mamás, de los abuelos, las abuelas. Todos de una manera manifestamos virtudes, manifestamos el carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Gozamos ahora de un reino espiritual. Ahora Cristo es nuestro Señor y amo y dueño. Y Señor, esta noche le pedimos que podamos evaluarnos a la luz de estas demandas que deben de ser muy visibles en nuestra vida. Un entendimiento, un deseo por crecer, aprender de su palabra, un equilibrio espiritual comedido. También, Señor, aprender a reír cuando tenemos que reír, y a veces callar o menguar, o ser personas que nuestra risa sea una risa espiritual, cristiana, de goces, de triunfos en Cristo. Y también, Señor, que nuestra vida se conozca por nuestra palabra sana al momento de hablar. Que nuestras palabras edifican, glorifican el nombre de Cristo. Le dan honra y gloria. Esa doctrina sirve como adorno, como lo dice el texto, en la vida de un creyente. Señor, anime nuestros corazones y ayúdenos a ser un ejemplo, aun cuando el mundo se ve más oscuro, en tinieblas, que desprecian las buenas noticias, pero que nosotros sigamos brillando, porque la luz de Cristo reina en nosotros, y que, Señor, realmente quien trae a la iglesia los que van a ser salvos es la obra gloriosa y poderosa del Espíritu Santo, pero también de la vida impactante que nosotros vivamos ante el mundo. Le honramos, le glorificamos, le damos honor y gloria en esta noche por los siglos de los siglos. En el nombre precioso de Cristo se lo pedimos. Amén.